Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Aquí estamos, presente, como siempre, al servicio de la buena voluntad, del sentido honrado de servir o intentar hacerlo. Son momentos difíciles los que el mundo está viviendo. Es bueno tener presente esto. Es el mundo, no solo somos nosotros los que estamos expuestos a riesgos delicados. Ya sabemos, ahora vimos que el presidente Biden de los Estados Unidos sometió una ley poniendo término a la emergencia del COVID-19. Estuvimos leyendo las reseñas y las reservas. Evidentemente basta ver los juegos de béisbol y de basquetbol y de fútbol americano para uno darse cuenta que allá, fruto quizás de la vacunación masiva que lograron casi total, la gente se ha estado congregando en los grandes estadios, cientos de miles de espectadores. Pero oficialmente se le puso término a la emergencia. Y las reservas son que no hay seguridad de que el COVID como mal mundial haya desaparecido. Está en otras áreas, en otras latitudes. La propia China, aunque tiene un secreto obvio y sus informaciones son bien filtradas, admitió que tiene variables serias del COVID en áreas, al parecer, siempre superpobladas, como ellos tienen. Nosotros hemos ido lentamente acostumbrándonos. Recuerden que utilicé la expresión muy pintoresca de que el COVID se aplatanó entre nosotros. Le perdimos el miedo, sigue presente, pero muy disimulado. Y lo que voy a hacer en la respuesta, quizás, al hablar de la pandemia como primer tema, decir prudencia, moderación, un sentido sereno de ver las cosas y evitar no provocar que el bicho pueda atacar a alguien de la familia. Y ahí está la cuestión de cierta distancia, no aglomeración. Ya la mascarilla ha desaparecido propiamente. Y hay que decirlo con cierta alegría, ¿no? No ponernos pesimistas cuando hemos ido a mejor. Bien, la guerra de Ucrania recrudeciéndose, los ataques rusos a esa ciudad Bakhmut que están apareciendo en las redes y en las noticias mundiales son demoledores. Y al parecer el presidente Zelensky quiere inmolarse y que se lleguen a inmolar sus tropas que están allí, que no han querido abandonar. Mantienen un reducto de la ciudad en forma heroica, pero eso es dolor. Hay movimientos raros, Zelensky que va al campo de batalla, Putin que va a un punto que queda cercano de Odessa, como indicando que si la contraofensiva ucraniana es real en primavera, ellos van a atacar Odessa, como en el norte,
Si en el este me van a hacer una contraofensiva, yo voy a atacar en el norte. En definitiva, la guerra está cruenta, dolorosa. Uno ve y oye los testimonios de la gente, los ancianos, desmovilizándolo, y muchos que se niegan a salir, son heroicos. En definitiva, ese es un solo escenario, porque ahí está Yemen, que ya es tan viejo que la gente ni lo toma en cuenta y es terrible. Ahí está Siria, que está desmantelada, como lo está Libia, como lo ha quedado Irak, es decir, y el lejano oriente, China meciéndose entre sus maniobras ya más agresivas, y Taiwán debajo diciendo que la van a atacar. Y todas esas cosas evidentemente tejen una especie de angustia global. El que piense, el que medite las cosas, yo diría, no tiene mucha oportunidad de alegrarse si piensa. La región cada vez más espesa, más difícil, por lo que sabemos, y el problema interno, la hemorragia, el derrame de población hacia nosotros, continúa. Leímos en el pasado programa un artículo formidable, recuerden ustedes, de una pluma haitiana, coincidiendo nosotros la respuesta y ese artículo en lo que son las pandillas y cuál es la misión de las pandillas. Ahora en la semana salen las declaraciones del arzobispo de Haití, desalentado totalmente. Y el secretario general de la ONU, Guterres, desesperado, pidiendo una intervención militar, que es lo único que puede reordenar Haití para llevarlo a unas condiciones que pueda recuperar el Estado de Derecho. Por Dios, ¿cuál Estado de Derecho? Señor Guterres, el de ustedes en el tiempo de Minustah, el de Martelly, el desgraciado, infortunado magnatario asesinado. No. Es un conflicto propio para el fideicomiso. Pero la palabra fideicomiso está prohibida, es pecado mortal, porque trae recuerdos especialmente a los estados africanos de las colonias. Es un fideicomiso lo que cabe. La diáspora no vuelve. Está bien posicionada en Haití, en Canadá, en Estados Unidos, en París, muy preparada, muy bien, y haciendo una lucha mundial por Haití, pero no van a correr los riesgos de que se les secuestre ni se les mate, o a ellos o a sus familias. Es un fideicomiso lo que cabe, una intervención militar multilateral, una administración de arriba abajo con los controles internacionales, porque los fondos no se pueden entregar según dicen las grandes potencias tradicionales, la de la geografía geopolítica tradicional, porque disipa la clase política los recursos que se dan. Y el derrame continúa. Ha habido situaciones ya un poquito más airadas. Por suerte, el Ministerio de Defensa aclaró que los incidentes de Jimaní se produjeron en una forma que no fue como se exhibió en principio en las redes, que parecía una caravana de camiones que solo le faltaba la multitud montada, invadiendo, y los soldados nuestros con los fusiles para arriba sin un disparo. No.
Eso que pusieron, según explicaron, era cuando se iban después de una protesta por un incidente que surgió, murió uno de los conductores a manos de un militar nuestro. Parece que tuvo discusiones cuando se le requisaba al salir, no al entrar. Bueno, ya vimos que cerraron la puerta de Jimaní. En definitiva, son muchos los ingredientes que hacen ahora el análisis y el pronóstico muy complicado. Uno no puede decir, estoy apreciando esto y creo que esto va a pasar de tal o cual modo. No, porque un día detrás de otro van ofreciendo distintos escenarios. Y entra un elemento nuevo y otro, es problemático. Bien, en la semana me agradó algo que ocurrió. Yo no pude estar presente porque yo, por razones de recomendaciones de mi médico, no debo de andar cerca de los grupos numerosos, dada mi edad y mi precondición. No pude asistir al evento de una conferencia importante en el Hotel Embajador para celebrar el aniversario del diario El Caribe. El evento lució un evento de buena envergadura. No, yo no tenía noticia de que se iba a producir eso. Pero lo que me agradó fue la parte social y el grado de cortesía básica y de no conflicto en las relaciones del presidente de la República con el doctor Leonel Fernández. Me agradó. Estaba haciendo una exposición, no sé sobre cuál tema. En la mesa presidencial había 4 expresidentes de América Latina. Don Mauricio Macri de Argentina, doña Laura Chinchilla de Costa Rica, creo que estaba el senador Rubio. Bueno, una mesa pesada. Y en el momento que exponía el expresidente Fernández, entró el presidente Abinader. Se dio una ocasión civilizada que el país la necesita en estos momentos. Leonel Fernández detuvo su exposición y presentó al presidente Abinader que entraba, con todo el respeto, pero se volvió hacia la expresidenta de Costa Rica y le hizo una observación simpática, si se quiere, pero que parece que produjo en algunos rincones de los rencores nacionales alguna irritación. A doña Laura Chinchilla, esto no se ve frecuentemente en otras partes, que un expresidente, líder de oposición, presente a un presidente. Muchos aplausos, según refiere la crónica del Caribe. Entonces creo que agregó, la cuestión es que siempre queremos quedarnos. Era una ironía fina, con alusión a, me imagino, una alusión a la reelección, fue lo que yo entendí que por lo que leí. Cuando le tocó el turno al presidente Abinader, respondió agradeciéndole a Leonel Fernández la consideración y respeto por su presentación. Y agregó, yo voy a negociar la mía, no sin gracia lo hizo. Es decir, muchos aplausos, según decía la crónica, y eso a mí me satisfizo. Por una razón elemental que está fundada en mis empeños
desde aquí, desde esta modesta tribuna de la respuesta. Los conflictos que tenemos son inmensos, pero el mayor, por no decir el único, realmente sagrado, es el de los peligros de nuestra independencia, de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial. Recuerden, desde el tiempo aquel de ACNUR, recuerdan ustedes, que se llegaron hasta Noruega en seminarios internacionales para ofendernos. Aquel hijo de Vargas Llosa que estaba aquí en un Porsche de ACNUR, un caballerete del medio social mundial. Y desde entonces sostenía yo la necesidad de la unidad, de la unidad, de la unidad, de la unidad. Al llegar el presidente Abinader, llegué a proponer, recuérdenlo, que había la necesidad de que el líder natural que siempre es el presidente jefe del Estado se reuniera con el expresidente Fernández, expresidente de 3 periodos, por sus relaciones internacionales, 3 idiomas, relaciones que podía él utilizar en un momento dado para salir a explicar la causa nacional. Llegué a decir, y algunos amigos se asombraron, reúnanse, elaboren una comisión plenipotenciaria de 5 o 7. Al presidente Fernández le llegué a decir, encabécela y salga de concierto con el presidente Abinader a visitar altares. Si se va a Europa, si se va a Asia, si se va al norte, va a una comisión plenipotenciaria, como él tiene la cultura, el entrenamiento, que fuera el speaker, el vocero de su propia comisión, para explicar la causa nuestra. Eso se pasó ahí, esas son cosas de Vincho. Ese Vincho proponiendo esas cosas que se le ocurren. Los peligros han seguido aumentando. Por eso dije, me alegró el encuentro del embajador, del Hotel Embajador, que por desgracia lo afeó en la publicación de las crónicas que hiciera el Caribe. No sé si estaba o lo invitaron y no fue, no lo sé. Otro expresidente. Quiere una reunión de expresidentes extranjeros. Lo lógico era que ese expresidente dominicano estuviera ahí. Otro más. Pero entonces tuve que reírme. Porque me recordé de mi inolvidable amigo Freddy Veras Goico. Para mí, inolvidable totalmente. Una vez le dije, en el año 13, Freddy, por Dios, tú tienes tu programa, La Escuelota, Johannesburgo, pero había un personaje, Amo Robert, pero hay un personaje que tú has desaparecido. ¿Cuál? O el que interpretaba a Cuquín, Victoria, Vicente el Imprudente. Y Freddy, con esa gracia enorme que tenía, me dijo, Marino Vinicio, pero tú estás loco. Para que yo le pedí, ponlo de nuevo. ¿Tú crees que yo voy a caer preso con esa gente que está en Palacio? Vicente el Imprudente está en Palacio. Me tuve que reír, porque ahora, al hacerle la entrevista a la prensa, reseña que
dice, ya estoy y estamos hartos de Leonel. ¿Hartos de qué? De lo que Leonel está haciendo. De 1.500.000 inscritos en un padrón y anunciando 2 millones para septiembre. Harto de las iniciativas de la Fundación sobre inteligencia artificial y otros temas importantes. ¿Harto de qué? Evidentemente revelaba un encono, un rencor. Primitivo, porque es un primitivo. Increíble. Le dimos 6 senadores, le dimos. Apenas sacó un 5%. Ahora va a sacar un poquito más. Encono. Entonces yo dije, desde mi campo que estaba leyendo, porque ahora me informo más en el campo, en medio de los cadillos del campo. ¿Qué le habrá pasado a este sujeto? Está de mal humor. Porque no hizo chiste de los de él o cuento colorado. No. Si fue y no lo aplaudieron, y lo aplaudieron un poco, con menos intensidad que los aplausos de Luis y de Leonel, se puso bravo. Si no fue, se enteró de los aplausos, o no lo invitaron, o estaba desagradado y reaccionó de ese modo. Es decir, Vicente el imprudente. En una situación nacional donde estamos hablando de armonía, de la necesidad de reunirnos para ver cómo enfrentamos los peligros extranjeros, ya una geopolítica complicada, que no es la clásica, no es la tradicional. Francia, Canadá y Estados Unidos quieren refundir, quieren un Estado bipolar, binacional. No. Francia, Canadá, Estados Unidos, Rusia y China están así sobre Haití. ¿Cómo? China, que ya dijo, y no voy a sacar ese dato de mi exposición, no participaremos en ninguna organización militar multinacional, porque eso no es lo que quiere el pueblo haitiano. Con poder de veto en el Consejo de Inseguridad, Rusia secundándolo. Rusia que había anunciado volcarse al presidente asesinado en ayuda a Haití. China que habló de invertir 15.000 millones de dólares en la recuperación de Haití. Digo, estamos hablando de una pieza de la política mundial. Situación geográfica y por la composición disímil, totalmente disímil, de los 2 estados que habitan esa isla. Uno destrozado en medio de la droga, en medio del desastre, de los robos y exacciones de su clase política, bueno. Y el otro que ha hecho esfuerzos importantes por mejorar y lo ha logrado. No en los términos en que uno aspiraría, ideales, pero es una diferencia del cielo a la tierra. Bueno, la semana estuvo cargadita. Como ustedes ven, la parte de humor amargo, y la parte favorable, de un principio de cortesía. Pero bien, vengo y ya estoy dejando de ser análogo. Ya dependo mucho de las redes. Manejo mi tableta y voy a YouTube y Google y busco noticias internacionales, leo libros. Bueno. Afortunadamente, se inició una guerra política, electoral, el trastorno de las alianzas.
Las alianzas. Un amigo muy querido de nuestra familia, José Francisco Peña Guava, muy querido por nosotros. Es un armador formidable de alianzas. Tiene un sentido transigente y una visión magnífica. Bueno, en la experiencia electoral del 20, propiamente lo que se produjo en los acuerdos de toda la fuerza política para impedir la permanencia de la satrapía en formación que estaba encabezando Danilo Medina. Fue obra de José Fran, no hay duda. Y eso hay que reconocerlo. Y yo en eso no me pierdo. Mis hijos, afortunadamente, tienen una relación con él entrañable. Que, por cierto, en la red he encontrado ridiculeces. ¿Quién iba a decir una fotografía de José Fran con Pelegrín, que fueron diputados por años, hicieron una relación entrañable? Que un hijo de Peña Gómez iba a estar con un hijo de Vincho Castillo como tan de pláceme, tan agradable, queriéndome poner a mí como un enemigo inveterado, terrible, persecutor del doctor Peña Gómez. No. Tuvimos dificultades políticas, serias, electorales, pugnas, desde el 78. Éramos muy buenos amigos, muy buenos amigos. El padre de José Francisco Peña Gómez, visitaba mi casa con cierta frecuencia. Alternábamos, hablábamos de política. Él, sobre todo, cuando tenía la relación armoniosa con Jacobo, con quien yo tenía una especie de trato familiar. Y cuando se vio amenazado de muerte, verdaderamente, porque lo iban a eliminar, cosa del destino, fueron a mi oficina y yo lo he explicado muchas veces. El que sirvió como agente de preservación de su vida fui yo. Y he tenido la honradez de decir, tenía el pleito perdido porque el presidente Balaguer estaba negado a intervenir para hacer el desistimiento de la acusación que le habían formulado por el delito de ofensa a las Fuerzas Armadas, firmando todos los jefes de Estado Mayor de entonces. Y ya tenía el pleito perdido cuando, por fortuna, mi extinta esposa, que en paz descanse, doña Sogela, me había mostrado un mes antes, un ejemplar del Nacional, donde aparecían unas declaraciones innegablemente muy encendidas, pero imprudentes, del doctor Peña Gómez, haciendo una alusión peyorativa a la cruzada del amor, asociándola como que era una estructura de contrabando. Y este abogado, cuando tiene el pleito perdido, porque Balaguer estaba negado a intervenir, le digo a Joaquín Balaguer, su amigo de siempre, además de la vida de ese hombre tan valioso, yo no quiero que si le pasa algo, ocurra lo que pienso. Van a responsabilizar a la familia Balaguer de su asesinato. Se echó adelante. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Expliqué lo que me había contado mi esposa un mes antes. ¿Tú tienes pruebas de eso? Claro, si usted quiere, yo salgo a buscar el Nacional. Ahí me di cuenta que había ganado la causa. Llamen a Bautista, que era uno de los taquígrafos que había. Entonces me dice, yo tengo calidad para retirar la querella. Claro, usted es el comandante en jefe. Él mismo dictó el desistimiento. Ya le habíamos mandado una carta redactada por Jacobo en la mañana de esa noche.
quiero relatar y traer eso porque hay mucha gente buena en mi país que no tienen datos de esa naturaleza. Y le van diciendo, no, este fue el hombre el que persiguió. No, por Dios, fruto de una política terrible, mala compañía, peligrosa compañía. A mí me trataron de destruir 1000 veces. A nadie se ha insultado, después de Balaguer, yo creo que a nadie se ha insultado más en el país que a mí. Y yo respondía. Pero eso se subsanó después de esa etapa. Él fue en la noche a mi casa, José Francisco, solo. Dejó a su guardaespaldas de siempre, no recuerdo que había sido sargento de la Marina, en el carro. Y lo que me dijo sobre su gratitud, sobre lo que él entendía, y me explicaba la conspiración, eso quedó ahí resuelto. Pero vuelvo al programa, era una disquisición, un paréntesis. En el momento en que está la República pendiente de sus hijos en posiciones claves, comienza a manejarse naturalmente la política de alianza. Todos saben cuál es la posición nuestra. No todos, porque hay los francotiradores. Los francotiradores de las redes son gente que le sirvió a Danilo, pero que ahora milagrosamente están dirigiendo la política de comunicación de la Fuerza del Pueblo. Y en estos días sacaban un reportaje simpático. ¿De quién son los castillos, por fin? ¿Como propiedad de quién? Me reí. Ponían una fotografía nuestra con Danilo en la antigua oficina nuestra, riéndonos todos. Mi abrazo con Lionel, creo que el otro era con Balaguer, pienso, no vi el otro, eran esos dos. En el fondo era gente del danilismo, que lo sigue siendo, del danilato. Fue el día que Danilo Medina visitó nuestra oficina. Había llegado de Cuba, se había lucido en Cuba, en La Habana, con un discurso formidable de defensa de la soberanía, y fue a contarnos todo, lleno de alegría, y nos retratamos, y nosotros estábamos felices, porque nos dio seguridades. Bueno, y nos contó que lo aplaudieron los presidentes en la cumbre de CELAC, y que creo que Evo Morales y el de Ecuador, Correa, fueron y lo abrazaron. Danilo, nosotros no sabíamos que eso era así, porque le explicó de una forma magnífica, pero después que visitó nuestra oficina, visitó otra en consultas. Él quería que le dieran apoyo jurídico, supuestamente. Vino el tsunami Montalvo, Juan Dolio, toda la autoridad, la Cancillería de Haití, todo ese desastre, y desmontaron todo, la realidad. Nada más había que verle la cara a Gustavo Montalvo sentado al lado de Danilo Medina, cuando él hacía su brillante intervención de 10 minutos en La Habana. Una cara de concreto así, como queriendo decir, ¿y qué es lo que está hablando? Desmontaron todos. Los castillos no somos propiedad de nadie. Y hoy voy a comenzar a responderle a los francotiradores, no, porque los francotiradores son mercenarios, eso es dinero, son plumíferos. A los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, que se airaron mucho con las posiciones nuestras, porque se han estado realizando reuniones y nosotros hemos dicho,
nosotros no nos sentamos en una alianza donde esté la gente que represente el sector de Danilo Medina del PLD, la cúpula, no las bases sociales de ese partido que yo respeto. Y no, mis hijos se levantaron a defensa. Parece que me dio no sé quién y apaciguaron un poco, aunque los francotiradores siguen tirando sus pullas. Ya comienzo a explicar la Fuerza Nacional Progresista y sus orígenes. Hoy voy en la pregunta del miércoles, titulada Nunca, nuestras posiciones nunca fueron circunstanciales. Léanlo en el blog La Pregunta. Pero busqué en los archivos del Caribe, precisamente, una publicación que hiciera el 18 de mayo de 1979. Miren, una página completa del Caribe. ¿La ven? En esta publicación yo reproducía dos cartas. Esta, dirigida el 30 de enero del 79, 5 meses antes, a la firma de Joaquín Balaguer, que en paz descanse. Y esta del 31, el día siguiente, de enero de 1979, firmada por Marino Vinicio Castillo. 5 meses después de esas dos cartas, yo publiqué esto, mi línea de conducta ante una decisión. Era donde yo anunciaba que iba a formar tienda aparte. Y que se me hacía necesario reproducir tanto la carta del líder, el doctor Balaguer, como la respuesta mía de 5 meses atrás. Ya comienzan a prepararse, en la pregunta que viene van a salir las dos cartas sin extenso. Oigan cómo yo lo explicaba en el listín, en el Caribe. Solo la sensible necesidad de condescender a dar explicaciones a tantos amigos generosos y a la amable gente que me ofreciera aliento en los dramáticos momentos en que cumplía con el deber de defender la causa reformista durante el largo trance postelectoral, me obliga a motivar públicamente esta toma definitiva de posición. Sostuve desde el principio que no participaría en trabajos políticos del Partido Reformista, a menos que se emprendiera a escala nacional una profunda renovación de sus cuadros directivos. Obraba convencido de que no solo resulta moralmente cuestionable, sino institucionalmente peligroso dotar a una organización de tanta importancia de una dirección atrapada en turbios procesos de desgaste y descréditos públicos bajo el agobio latente de inconductas inconfesables. Creí que tal modalidad de liquidación dejaría en el ánimo nacional la pesarosa sensación de que el reformismo no es susceptible de enmienda. Y algo peor aún, que la decadencia que ello habrá de acarrear, reflejada en una pérdida creciente de confiabilidad ciudadana, podría abocarle a la utilización de medios reprensibles para odiosos agenciamientos de poder, según ese tremedal de concepciones que suelen tener
las mentalidades deformadas de los políticos opulentos. Mi íntima convicción, además, de que las extensas y valiosas bases sociales del Partido Reformista no podrían evadirse de un inquietante fenómeno de dispersión si no se producía un estremecimiento que las persuadiera de estar entrando en horas de rectificación de iniquidades y vilezas. Me hizo mantener una serena pero firme actitud ante su líder único, en cuanto a que solamente su decisión enfática e inequívoca de renovar podría salvar al partido. La prueba neta de lo anterior se desprende de la simple lectura de las dos cartas que paso a transcribir a continuación. Oigan, lean esas cartas que están en la pregunta. Esto continuaba, pero es muy largo ya, explicando por qué. Era que Balaguer, enfermo ya bastante en Miami, tomó la decisión de ofrecerme. Cuando yo lo vi, cuando al regreso, me dijo, tú lo mereces todo. Tú te echaste el partido al hombro y el resto andaba fugitivo. Bueno, ocurre que ahora las posiciones mías son idénticas frente al Danilato cúpula del PLD, idénticas frente a Leonel Fernández como líder esencial de la fuerza del pueblo. Les he dicho, en medio de este océano, no voy a hablar de río, de grandes escándalos, de robos a mansalva de fondos públicos, hablar de un pacto con esa gente es una locura, un suicidio para Leonel Fernández. Porque tenemos el problema de las congresionales, que entonces vamos a perder todos los alcaldes, y entonces Leonel Fernández es un fenómeno político de ola. La ola que va recibiendo favorable de su propio partido, desinfielado, arruinado por los escándalos de su dirección. Sentarlo con la gente que hizo y propició eso es una forma de decirle, mire, usted disintió de nosotros, pero usted es igual o peor que nosotros. No es verdad que ustedes tengan escrúpulos morales para nada. Aquí estamos juntos. Y después que pase la experiencia de febrero, en la presidencial veremos. ¿Por qué? Porque el dinero donde está, el dinero grueso está en el Danilato. Y los vínculos con Vicente el Imprudente, de que hablé, son íntimos. Y ambos odian a muerte a Leonel Fernández. Se lo digo en la pregunta que viene. Se lo he dicho en otras y se lo voy a seguir diciendo como consejo. Es peligroso, muy, muy peligroso caer en esa trampa. Usted va beneficiándose no solo de la desintegración de su partido, no, de su antiguo partido, que usted no todavía luce no divorciado de él. Espiritualmente me refiero. Se llegó al poder en el 96 por el Frente Patriótico, por el apoyo total y rotundo
que diera otro gran líder nacional, Joaquín Balaguer, junto con otro gran líder, Juan Bosch, a Leonel Fernández. Y cuando se perdió en el 2000, Leonel Fernández hizo un comentario: perdimos porque no recordamos por qué habíamos ganado. 24% obtuvo Balaguer, ciego y con apenas 16 o 20 palabras en la campaña. Ese es un voto que no se encuesta, que usted ha manejado bien, presidente Fernández, cuando Balaguer se lo transfirió. Esos sectores sociales vieron en usted una especie de nueva versión joven de Balaguer, por el temperamento, por la decencia, la cultura. Pero era decisivo para elecciones. Cuando a él se le acusaba de que solo hacía fraude y que solo era bayonetas, que yo llegué a tener grandes pendencias con amigos que fueran muy buenos amigos, entre ellos un Everett del periodismo nacional, don Rafael Herrera, que en paz descanse, que me dijo en el 78, pero tú estás loco, tú vas a defender eso, la unanimidad de este pueblo está contraria a Joaquín. No, don Rafael, esa unanimidad se la está haciendo ver a usted un temor infundado. Cuando vuelve en el 86, recupera el poder sin cuartel, sin poder, nos juntamos y le digo: ¿usted recuerda que usted dijo tal cosa? Sí, me equivoqué. Ese voto silente de capas de la población, pero firme, se fue con Leonel y no va a estar con el PLD que le dejó Danilo Medina. Si se juntan, el desencanto en esos sectores va a ser catastrófico. Posiblemente beneficien al presidente de la República. Esas son las posiciones dignas, serias, honestas, de un partido que no dijo que iba a ser una fuerza electoral nunca, sino seremos una fuerza de testimonio. Y organizaremos y de relevo eventual, si las circunstancias así lo determinaran. Organizamos el relevo con el Frente Patriótico, porque fue mi conferencia del 15 de agosto de 1995, la que primero planteó el Frente Patriótico y señaló incluso a Leonel Fernández como el candidato ideal. Y de ahí surgió el encuentro, aquel que en el campo deportivo hicieran un acto espectacular, por cierto, al cual yo no asistiera. En una prueba de mi desprendimiento, no andaba buscando, no estaba pasando factura. Por eso, la pregunta que viene ahora, el miércoles, figura esas dos cartas de antecedentes. Y en la otra pregunta, que yo estoy tratando, la arrogancia, que yo llamo la arrogancia fatua, la arrogancia impertinente, la arrogancia tóxica. Yo traje el discurso en la celebración del acto de alianza en presencia de don Juan, con discurso de don Juan incluso, entre la Fuerza Nacional Progresista y fuerzas de oposición menores con el PLD en el 93. Los conceptos que figuran en ese discurso, muy apoyado en Abraham Lincoln, que lo tengo aquí a mis espaldas en un busto, esos esfuerzos y esos términos son muy parecidos a los que utilicé para apartarme del reformismo y fundar la Fuerza Nacional Progresista.
Por eso digo, no somos de nadie, somos de la República. Aquel líder político que se abandere en la defensa de la República, en las condiciones críticas en que se encuentra, el peligro externo contra su independencia, contra su integridad soberana, territorial y jurídica, contará con nuestra simpatía y compañía. De otro modo no. Pero hemos luchado contra la corrupción y hemos luchado contra la droga. Y vamos ahora alegremente a decir, no, en política se hace lo que conviene. ¿Cómo? Lo que conviene. ¿A quién conviene? ¿Al político y al partido o a la nación? La nación necesita que se hagan cosas que a ella le convengan, no a los particulares. De manera que el programa lo he agotado haciendo el planteamiento general de ese tipo de debate, tratando de explicar claramente que las reyertas electorales estas no turben el eje del peligro nacional que se llama el caso de Haití, Haití colapsado, el narcoestado de Haití en manos de pandillas criminales, creadas por el poder extranjero, armadas por el poder extranjero, que ahora sale hipócrita. Hay que ocuparla militarmente desde las Naciones Unidas. Otra vez, otra minustad, señor Guterres. Por Dios. Bueno, de todos modos el tiempo en televisión es imperativo. Saben ustedes, estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Canales 33 de Claro, 3 del cable. Como Teleimpacto nos reproduce a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche de domingo, a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche de lunes. Y que estaremos en YouTube, si Dios quiere, después de las 12 del mediodía de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una próxima entrega. Muchas gracias y hasta entonces.